Si desvelarte te provoca sufrimiento. Si la cruda te dura más días. Si tus programas favoritos ya son clásicos. Y ni hablar de tus bandas favoritas. Si muchas veces dices frases que comienzan con ¿recuerdas cuándo? O si parece que todo pasó hace muy poco. Estás en el lugar correcto, te entendemos. Bienvenidos, ancianos. Comenzamos con Rodillas Crujientes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Continúa con tu bienvenida. Bienvenidos a este nuevo episodio de... ¿No vas a hacer tú acá toda la entrada? No. Triunfal? Rodillas Crujientes. Pues hoy estamos estrenando. ¿Qué estamos estrenando? A ver. Pues muchas cosas, ¿no? ¿Cómo qué? Como iluminación, por Iluminación. ejemplo. Un nuevo set. Ahí sí, un nuevo set. Bueno, pues Me la así, arrimé. para escucharnos Salud más por pro. eso. Para escucharnos más pro, ¿no? Ya sé, y grabando en domingo, qué raro. Eso sí está raro. Pero está bien. Así, sería cerrar o empezar la semana así. Empezar la semana, ¿no? Empezar la semana así, está bien. Con todo. Ya súper relajado. Ya Sí, sé. ya. Bien despiertas y todo. Más o menos, ¿no? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ver un artículo de chilango.com, Ajá. en el cual vamos a ver algunos puntos, o más bien, les voy a decir cómo se llama el artículo. Ajá. Son 7 cosas que antes eran bien vistas, pero ya no. Entonces, eso vamos a ver, o de eso vamos a hablar. Ahorita vamos a desarrollar todo el tema y demás. Y ver qué cosas hacíamos antes que sí, o sea, que estaba bien, y ahorita ya. Ya no es están, correcto, ¿no? Bueno, algunas sí ya no son correctas y otras así como que ya no se puede. ya no se pueden Ajá, hacer, ¿no? Ok, entonces. Vale. Entonces, igual como siempre, ¿no? Sí. Párrafo y párrafo. Va. Empiezo. ¿Te imaginas salir de tu casa y que nadie, pero nadie sepa nada de ti hasta que regresas en la noche? ¿Jugar fútbol en las calles de la Condesa? ¿Fumar en un avión? Pues todo eso era posible hasta hace unos años. ¿Qué? ¿Ya no se puede jugar fútbol en la Condesa? ¿Qué? Yo no he visto a nadie jugar fútbol en la Condesa, perdón. Ok. Si tienes edad para haber hecho alguna de estas cosas, seguramente también recuerdas que en las fiestas familiares contaban chistes que hoy sonarían racistas, o que tus tías firman su chequera con el apellido de sus maridos. Pues aquí van 7 cosas que antes sonaban normales, pero hoy lucen imposibles o de mal gusto. A ver con cuáles te identificas o sigues haciendo. Ok. Va. Entonces, la primera. Fumar en un avión. Yo creo que no solo en un avión. No, o sea, se fumaba en todos lados. O sea, si ustedes En ven el películas trabajo. así de antes, en los hospitales se fumaba. O sea, podías fumar adentro, en el trabajo, en donde fuera. Podías fumar. Básicamente. Sin broncas. Hubo un tiempo en que los aviones olían a cigarro y se debía a que en los vuelos comerciales era permitido fumar. Las últimas... ¿Era qué? Permitido fumar. Ok, ajá. Las últimas filas solían estar reservadas para aquellos pasajeros fumadores a quienes, antes de tiempos de Osama, se les permitía subir peligrosísimos objetos como un encendedor. No había ningún tipo de división entre las filas de adelante y las de atrás, por lo que, al final, todo el avión se llenaba de humo, lo cual incomodaba especialmente a muchos sobrecargos, y fueron ellos quienes desde los años 60 emprendieron diversas batallas para evitar que los pasajeros fumaran, e incluso se enfrentaron a poderosísimas industrias de aquellos años como las tabacaleras. Pero a partir del 25 de febrero de 1990 se prohibió fumar en los aviones. Inclusive, todavía algunos boletos traen la leyenda vuelo de no fumar, y algunas naves todavía conservan algún cenicero en el descansabrazos. Okay. Sí, como que eso era muy normal. Te tocó todavía, bueno, no, estábamos muy pequeños para fumar. Sí. Pero sí verlo, ¿no? Sí, claro, o sea, vaya, mis papás son fumadores de toda la vida, entonces
pues sí lo viví de cerca, ¿no? O sea, yo iba al trabajo de mi papá y todo el mundo fumando en las oficinas, ¿no? Y hasta cuando ibas a comer, ¿no? O sea, algún restaurante, o sea, se podía fumar adentro. Entonces, no había Sí, como problema con eso, ¿no? Y si a ti te molestaba, si tú no fumabas, si a ti te molestaba, pues, pelecho, ¿no? Era prioridad más los fumadores que los que no fumaban, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Oye, ¿y qué crees que haya estado bien o no cambiarlo? Pues mira, sí, ¿no? Por lo que te comentaba, o sea, a lo mejor y no toda la gente fuma, y hay muchas personas que les molesta el humo del cigarro. Y aparte, o sea, se fumaba aunque hubiera niños, ¿no? Y aunque hubiera personas con, no sé, con algún problema respiratorio, o sea, la gente le vale, imagínate, o sea, te lo acabo de decir, se fumaba dentro de los hospitales. Sí. Entonces, pues yo creo que sí está bien, a lo mejor al principio, pues sí era como, se implementó primero en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, el dejar de fumar en espacios cerrados. Entonces, ya cuando ibas a un bar, pues ya te tenías que salir, entonces seas ¿no? Pero sí nos tocó, según mis recuerdos, en algún bar, sí fumar adentro todavía. Sí, todavía. En el billar. Sí. Sí, todavía nos tocó fumar adentro. Ya después, cuando se implementó en la Ciudad de México, yo recuerdo que mis amigos y yo preferíamos irnos al Estado de México, a algún bar o algún billar de allá, porque allá sí todavía se podía fumar. Y todavía de repente en algunos lugares aquí en la ciudad, o sea, lo permiten, ¿no? Por abajo del agua, ¿no? Pero sí son ya más los lugares que no. Y ya se nos hizo un hábito, ¿no? O sea, ya sabes que si vas a un lugar así, o sea, tienes que salir a fumar, ¿no? Sí. Ya no lo puedes hacer adentro. Ya si ves que 2, 3 están fumando adentro, pues sí se puede, ¿no? Sí. Y prendes el cigarro adentro. Pero, o sea, no, ya es ya se nos hizo el hábito de ya no hacerlo. Pero ahora ya con los vapor, eso sí se puede, ¿no? Sí se puede. ¿Incluso en los aviones o no? Ay, sí, no tengo idea. ¿Quién sabe? Sí, no. Pues igual conozco. Y sí. Pues yo creo. Pues quién sabe. Ok, 2. Hacer chistes racistas y homofóbicos. Ok. En las reuniones familiares y hasta en televisión era común escuchar chistes sobre el Holocausto, los afroamericanos y los homosexuales. Algo que hoy sonaría de pésimo gusto y hasta serían merecedores de, por lo menos, una amonestación de la CONAPRED. Aunque todavía algunos cómicos con poca imaginación ocupan ese recurso para hacer reír a audiencias poco críticas, lo cierto es que los chistes ochenteros de los ceniceros o de cómo hacen las carreteras hoy suenan de mal gusto por ser racistas y homofóbicos. Si hoy se ve un capítulo, por ejemplo, de Los Picapiedra, seguro soltarán varias docenas de referencias machistas, las cuales tampoco eran consideradas como inapropiadas. Por cierto, como dato curioso, las parejas de esposos en esa caricatura dormían en camas separadas. En la televisión mexicana, a mediados de los 80 se transmitía en el Canal 2 un show de comedia llamado Chispas de Chocolate, el cual era conducido por el actor de color Jorge Zamora, mejor conocido como Zamorita, en el que se hacían todo tipo de bromas sobre las personas de raza negra y que se transmitía en uno de sus horarios estelares. Otro ejemplo de cómo han cambiado los tiempos en cuanto a temas de respeto, el año pasado se le cambió el nombre a un popular pastelito que se vendía desde los 80 con el nombre de Negrito, y hasta hay peticiones formales de multar a bandas como Molotov por el contenido de algunas de sus letras que hace 15 años todavía sonaban graciosas e irreverentes. Ok, aquí cabe señalar que vamos a hacer un episodio referente a canciones, ¿no? Que hablan acerca de este tema en particular. Sí, canciones políticamente incorrectas ahora, ¿no? Entonces sí es un buen debate, pero eso en el siguiente episodio, ¿no? Ahora, acerca de chistes racistas y homofóbicos, creo que todavía se siguen haciendo. O sea, sí hay sí todavía se pueden llegar a escuchar en algunos como lo decía aquí, con algunos comediantes, ya mucho menos, claro, ya mucho menos, ¿no? Pero creo que al menos es mi opinión personal, ya hay mucho más cosas que se ven o que se escuchan mal socialmente, pero al final todos creo que seguimos siendo de alguna manera racistas o contando chistes racistas sin serlo o
o los chistes catalogados como homofóbicos o clasistas, ¿no? Sexistas, machistas, o sea, es que es una delgada línea, ¿no? A lo mejor sí es cierto, lo seguimos haciendo, pero ya como de manera muy o sea, como dentro de tu círculo, ¿no? O sea, pero ya hablando así como de que lo veas en la televisión, ya es como muy raro, ¿no? O sea, ya es de mal gusto, o es mal visto, o ya la gente empieza a protestar porque no es correcto lo que estás haciendo. Entonces, a muchos les ha costado trabajo como adaptarse a este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces la gente tiende a ser muy, o sea, se va a los extremos, ¿no? uh-huh. O sea, sí hay cosas que dices, sí, o sea, ya no es correcto y no está chido, pero hay otras cosas que dices, híjole, o sea, güey, no te puedes quejar por, a lo mejor, lo platicamos en algún episodio, ¿no? Alguna caricatura, ¿no? Por ser, un personaje, una caricatura, era un acosador, ¿no? Y pedías que la cancelaran, o sea, esa pinche caricatura ni siquiera la pasan en la televisión ya, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Como que se van ya muy a los extremos, pero si son cosas como un comediante actual y de repente hace chistes que dices, híjole, o sea, no, en lugar de darme risa, pues ya está incómoda, ¿no? Y fíjate que, como decías, es una delgada línea, pero el asunto es esa delgada línea, ¿quién la pone, a quién la juzga? Entonces, ahorita creo que vivimos en muchos aspectos una época, sobre todo en redes sociales, de cancelación, ¿no? Y el problema aquí es, como dices, los extremos. Hay cosas que podríamos decir que parecen como doble cara, doble moral y ese tipo de cosas, pues dices, bueno, sí o sí en unas cosas y no en otras. Y no en otras, claro. Entonces, no sé, es como, para mí es un tema. Para mí es un tema. Sobre todo los que están en contra de, ¿no? Por ejemplo, en la semana estaba yo recordando el documental de Molotov, de Gimme the Power, ¿no? Como en su momento, cuando ya tuvieron fama y salió la canción de Puto, todos los grupos homosexuales que había, o algunos grupos homosexuales que había en ese momento, me refiero a movimientos, y cómo se ponían, ¿no? A protestar en contra de la canción y del grupo. Uh-huh. Pero a mí esa canción no me parece que hable de homofobia, ¿no? Aunque la palabra puto se utilice también para eso, pero creo que va más bien con la intención con la que se usan las palabras más que lo que se dice. Yo lo decía, creo que lo dije en su momento, ¿no? Yo tengo desde hace mucho tiempo amigos homosexuales que cuando salíamos a bares y demás y ponían la canción y hasta ellos mismos la cantaban, ¿no? Y porque sabían el contexto del cual que tenía esa canción, ¿no? Y está hablando de, obviamente utiliza palabras para referirse o que muchas personas utilizan para referirse a los homosexuales, pero no estaban usándolo en ese contexto, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, a lo mejor si lo utilizas para ofender a un homosexual, entonces, pues sí, vale esa protesta, ¿no? Pero si no, y de todos modos utilizas esa palabra, pues a mí me parece que no es tan cancelable, pero es desde mi particular punto de vista. Pues es que depende de en qué contexto la estés ocupando. Uh-huh. Pero yo creo que este debate lo dejamos para el siguiente episodio. ese sí nos va a dar para mucho. Entonces el punto que sigue. Ok, 3. El apellido de Casada. Aunque nunca fue necesariamente un requisito oficial, muchas mujeres solían usar el apellido de su marido y olvidar los propios a manera de indicar a la sociedad que se trataba de una persona casada. Actualmente, esa costumbre, aunque prevalece en algunas generaciones y sectores sociales, tiende rápidamente al desuso y eso de ser la señora de tal puede sonar como machista para algunos porque al final nadie pertenece a nadie. Inclusive, la tendencia de los apellidos va hacia la posibilidad de decidir si se quiere llevar primero el apellido paterno o materno, ya que en el contexto actual
llevar al inicio forzosamente el apellido del papá puede considerarse también como machista. En la semana estábamos viendo las noticias Alfa y yo y justamente tocaron este tema. Ahora ya desconozco si en todo el país o nada más en la ciudad, pero ya se puede cambiar el apellido materno o sea, que sea el primero. Uh-huh. Entonces, tú nada más vas, le dices al juez, ¿sabes qué? Pues quiero cambiar el orden de mis apellidos y exponiendo en una carta como, pues, el por qué, ¿no? Sí. Y automáticamente hacen el cambio, ¿no? Y ni siquiera tienes que, bueno, ahora tengo que ir a hacer como el trámite de todos mis papeles, ¿no? O sea, no, el mismo juzgado manda un oficio como a todas las instituciones y ellos hacen el cambio por ti. ¿A poco? Ajá. Entonces, eso ya se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Porque sí, llegué a leer varias notas al respecto refiriéndose a eso, ¿no? De que por qué a fuerza debe de ir el apellido paterno primero, ¿no? Entonces, pues ya no importa tanto el orden en ese aspecto. Y también en el otro punto, ¿no? De que las mujeres casadas. Ajá, o sea, eras, no sé, ¿no? Martínez de Ruiz, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya no se usa tanto, ya no es como sí, común ocuparlo, ¿no? Que al final yo creo que también eso es cuestión de gustos, ¿no? O sea, si al final a lo mejor tú vienes de una familia muy tradicional y quieres usarlo, pues está bien usarlo, ¿no? Sí, claro. O sea, a lo mejor ya no se hace, pero tampoco creo que esté mal visto, o sea, al menos yo no lo veo mal, ¿no? Si tú quieres incluso, no sé, a lo mejor hasta cambiarte el nombre, ¿no? Porque no te gusta tu nombre, o quieres dejarlo así porque sí te gusta el nombre que te pusieron tus papás, pues adelante, ¿no? O sea, es como decisión de cada quien el poder hacerlo. Sí, claro. Pero eso, digamos que eso es lo diferente, porque antes no había opción para poder cambiarlo, era así o no tenías apellidos, o no sé qué se hacía, ¿no? O no te registraban, ¿no? Yo qué sé. Entonces, creo que de cierta manera está bien el hecho de que hayan dado la libertad de poder escoger tus apellidos y incluso el nombre, ¿no? Ok. Voy, ¿verdad? Ajá. Conducir sin cinturón de seguridad. Desde hace un par de décadas el cinturón de seguridad es obligatorio en la Ciudad de México para todos los automovilistas, gracias a que se impulsó en uno de los innumerables nuevos reglamentos de tránsito que ha tenido el DF en los últimos años. El DF ya se escucha raro, ¿no? Sí. Ajá. Antes de eso, era común que hubiera autos con cinturones de seguridad averiados o sin ellos, además de que los automovilistas cometían otras aberraciones, como llevar a niños en los asientos delanteros o poner a niños en el maletero que tenían los bochos en la parte trasera. Todo esto sin peligro de ser multados. Sí, todavía hay gente que conduce sin cinturón y con los niños en el asiento delantero, pero ya se sabe que es un acto de inconsciencia y que desconocer la regla no libra de la multa. Ok, aquí yo creo que está chido que lo hayan implementado, porque la neta somos bien necios, o sea, claro que es más cómodo a lo mejor incluso ir sin cinturón de seguridad, pero ya vemos accidentes viales bien fuertes en vías que no son ni siquiera rápidas. Y pues vaya, es para pues salvaguardar la integridad de los pasajeros y del mismo conductor, ¿no? Uh-huh. Y antes sí era pues opcional, pero la mayoría elegía no usarlo, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando dijeron que iba a ser multa, pues ya todos no lo traían y veían una patrulla y póntelo de volada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso estuvo bien. Pues sí, como dices, ¿no? Para seguridad tanto del conductor como de la gente que va contigo y aparte de las otras personas, ¿no? Sí, también hay gente imprudente, ¿no? Y lo sigue habiendo, pero pues creo que ya son los menos, ¿no? Oye, antes de seguir, ¿no se te hace que estamos muy serios? Es que es domingo. Ya sé, o sea, a lo mejor, no sé, el hecho de que hayamos cambiado de día de grabar hoy nos hace así como... Sí, muy propios. Sí, ya nos estamos preparando para ir a trabajar y serios. Ay. Justo en el cora. Ah, bueno, pero sí. Sí, tienes razón. Ay, perdón. Es lo que necesitaba. Ay, no, bueno. Eso era lo que te tenía así. No, es que no te pasa. Bueno, no creo. O
sea, te recuerdo que soy una damita, ¿eh? No, a mí sí me pasa que... Yo sí eructo para adentro, así. No, ya no puedo a veces. Si nada más escuchan de repente el... Fui yo. Ay, no manches. Okay. No, sí. O sea, la neta es que somos luego bien pinches, necios, somos bien necios y aún así. A mí honestamente ya no me pasa. El andar sin cinturón. A lo mejor si me bajo a la tienda que está aquí a cuadra y media. Y ya conduzco a la casa. Entonces ya no me lo pongo a veces. Pero hay veces en que ya inconscientemente ya te subes al carro. Ayer, por ejemplo. ¿Sí? Ayer estacionamos el carro, fuimos a comer. Y todavía teníamos tiempo, teníamos una cita a las 3:30. Y pues eran 2:30, creo. Y nos sentamos, o sea, nos subimos al carro para estar escuchando música y que pasara el tiempo para ir a la cita. Entonces de repente estaba poniéndome estaba arracado y todo. Y volteo y yo estaba así sentadita y ya con el cinturón puesto, o sea, faltaba media hora yo creo que para arrancar y ya traía el cinturón. Le digo, si quieres te puedes quitar el cinturón. Te doy permiso. Ahorita no estamos, o sea, estamos estacionados, estamos parados. No, ¿qué me dijiste? Porque luego se me olvida ponérmelo de una vez. O sea, y es la costumbre, ¿no? Subirte al carro y luego lo primero que haces es ponerte el cinturón. Entonces eso hice inconscientemente, sí. ¿No? Y hasta que tú me dijiste, dije, pues sí es cierto, ¿por qué me puse el cinturón, no? Pero pues ya, la costumbre, o sea, ya es el hábito, ¿no? Sí. Ay, ante todo la seguridad. Pues. Okay. Pegarle a los chavitos en público. Acomodarles un zape o de plano nalguear a un niño en público era algo común de ver en las calles de la ciudad hasta hace no muchos años. Inclusive en algunas películas de época de oro del cine mexicano o en algunas series cómicas de televisión es común ver cómo los adultos golpeaban a los niños aunque no fueran familiares. Por ejemplo, en un famoso sketch que hacían en el programa cómico La Carabina de Ambrosio, César Costa, que interpretaba a un padre católico, solía acomodarle sus golpes o pellizcos a un pícaro monaguillo, que era interpretado por Chabelo. Quién sabe si hoy sería bien vista por todos una imagen como esa. Sí, era bien común incluso que hasta cualquier adulto podría pegarle a un niño aunque no fuera ni conocido, ni de su familia, ni nada. Eso sí recuerdo que era muy común. Pero fíjate que sí es mal visto ahora, sí, pero no es que se haya dejado de hacer. Ah, no. Y así una anécdota que me acordé ahorita en lo que estábamos leyendo. Cuando fuiste a la expo, ya ves que fuimos a comer ahí por el World Trade Center. Uh-huh. Estábamos Alfa y yo comiendo, esperando a que salieras. Y llegó un señor con sus 2 hijos y su esposa. Entonces, estaban risa y risa y los niños son niños jugando. Y de repente escuchamos como escuchamos que algo se azota en la banca. Estábamos en Burger King. Algo se azota en la banca, pensamos que se había caído el niño. No, era el señor que agarró al niño y así lo azotó en la banca, ¿no? Todos, había gente, todos nos volteamos a ver como, ¿qué pasó? Pedo, ¿no? Y todavía el señor lo agarra, vuelve a levantar al niño, le da unas nalgadas y lo vuelve a azotar en la banca. Todos, podemos decir, ¿no? No, yo en ese momento me paro y le digo al señor. No es cierto, todos nos quedamos así como, ¿qué hacemos? Hago? ¿No? Sí es meternos y así como vemos al señor de agresivo que hace eso con un niño. El niño tenía exagerado 3 años, era un niño pequeño. Y su hijo, obviamente. Y su hijo, y aparte la señora estaba ahí, ¿no? La mamá de los niños, y no hizo nada. Entonces yo creo que ya fueron como las miradas de toda la gente de, qué poca madre, uh-huh. Que el señor así como que agarró, se sentó, estuvieron tal vez unos 10 minutos en lo que recogían sus cosas y se fueron, ¿no? Fue más como la pena de nuestras miradas juzgadoras, pues no tiene nada que ver, porque estábamos en una zona relativamente, pues no de alta sociedad, pero una zona buena, no estábamos como en X colonia, ¿no? De la barriada, ¿no? Entonces, ¿Di nombre? No se me ocurre ninguna. Me estamos en escapón. No es cierto, mamá. Entonces,
No, digo, o sea, cualquier colonia, ¿no? Sí, la neta. Sí, lo que es. Entonces, sí, todavía lo veo mucho, ¿no? O sea, y me ha tocado muchas veces ver así a mamás que maltratan a sus hijos estando en lugares públicos. En la Alameda nos tocó otra vez, esa vez sí me metí. Creo que también iba con Alfita. Y digo, o sea, así como que digas, ya no existe, no. A lo mejor en la tele sí ya no lo ves, porque ya es mal visto. Pero en el día a día, infinidad de veces lo ves en la calle a lo largo del día, ¿no? Pues yo digo que, bueno, y creo que ahí se ve como la postura de cada uno, ¿no? Porque antes era, pues, corregirlos, ¿no? Yo tengo mi opinión acerca de eso, o sea, creo que es diferente además a la tuya, porque lo hemos platicado en alguna ocasión, de digámoslo así, cero violencia, ¿no? Sí. La tuya. Sí. Entonces la mía no llega al punto de la violencia, aunque pueda verse así, ¿no? Como pegarle a un niño violento, o sea, que pegarle a un niño se vea violento. No, digo niño violento, ¿qué? Que lo mate. No, pero pues, un niño violento se hace violento porque lo ve en su casa, ¿no? Sí, claro. Pero hay una diferencia, creo yo, que si en poner poner un correctivo o querer corregir a un hijo, que agarrarlo de piñata, ¿no? O sea, desquitar ahí todas tus frustraciones. Hay una diferencia bastante grande. Sí, nada como a lo mejor ¿cuántas veces no hemos visto a niños maleducados, ¿no? Que sus papás dicen, ay, bájate de ahí, ya le estás pegando a la señora, pero, o sea, nada más, muy pasivo, ¿no? Ajá, demasiado. O sea, digo, bueno, o sea, es que es lo que te digo, la gente se va a los extremos, ¿no? O sea, no, tanto pero aquellas que golpean a sus hijos valiéndoles madre porque nada más el niño está jugando, o sea, es niño. Pero las otras que no le dicen nada, aunque estén molestando a la gente que está a su alrededor. Entonces, son los dos extremos que dices, bueno, ninguno de los dos es bueno. Sí, un correctivo, por supuesto, ¿no? Una llamada de atención también, ¿no? Que a lo mejor, y yo me pongo como ejemplo como mamá, ¿no? Que Alfita cuando estaba pequeña, o sea, hacía algo y nada más como voltearla a ver, era así de, ay, la estoy regando, ¿no? Pero ojo, o sea, no era porque yo la maltratara o la golpeara, ¿no? Sino que era una llamada de atención de, a ver, o sea, esto no se hace por esto y esto y esto. Pero incluso, o sea, vaya, bien, poniendo ese mismo ejemplo, ¿no? A lo mejor hay quienes no usan violencia física, pero sí emocional o sí de alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, tomando el ejemplo que ahorita decías, con nada más voltear a ver a Alfita ya entendía que se tenía que estar en paz, ¿no? Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque había antes o experiencias previas, antes era me van a regañar, ¿no? Y es un regaño fuerte. Sí, claro. Pero hay quienes, yo digo que incluso ese regaño fuerte lo llevan a la violencia con palabras y no precisamente física, ¿no? Pero sí recuerdo definitivamente que antes, sí, por ejemplo, nuestras mamás nos volteaban a ver así como con cara de, ya te estás en paz, y tú lo entendías perfectamente. Sí, claro, o sea, y no era que porque tu mamá te golpeara cuando llegas a la casa o algo así, o sea, no, simplemente, como dices, no, esas llamadas de atención, que con una sola mirada decías, chin, me van a regañar, mejor me siento y tranquilo, ¿no? Y así era, sí. y ahora no, y por ejemplo, ahorita me acordé de unas personas que conocí, ¿no? Uh-huh. Que no las quiere quemar. Sí, no. No se trata de cuando sí, verás, no. Ahorita que cortamos bájalo. Entonces, a huevo chismecito. Había niños chiquitos en la casa. Te estoy hablando de niños de 3, 4 años a lo mucho. Y los niños pues empezaban a decir groserías porque obviamente las escuchaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, por sentido común, ¿tú qué harías? ¿No? Pues les llama la atención, eso no se hace, eso no se dice, ¿no? Esto solo lo dicen los adultos. Uh-huh.
Pues no, estas personas ¿no? Estas personas, o sea, los niños decían groserías y todo mundo se cagaba de la risa. Sí. ¡Ah, qué chistoso! Porque está Que eso chiquito, también es muy porque común. se ve muy bonito, se oye bien ¿no? chistoso, Ajá, ¿no? sí, ¿no? Y como apenas lo puede decir, pues todavía se escucha más cagado, ¿no? Entonces, o sea, le aplaudían eso a los niños. Pues en la mentalidad de niño fue así que, pues les da risa, me hacen fiesta, entonces, pues es normal y lo sigo haciendo. Sí. En una ocasión, el niño hace berrinche y le grita a su mamá que es una puta. Y esta señora... El niño a la mamá. Sí, claro. Pero porque, o sea, el niño, obviamente, pues si O sea, tú ni le sabía ni aplaudes qué. antes... O sea, ni sabía a lo mejor ni qué estaba pues diciendo, que ¿no? un niño de 3 años, ¿no? Entonces, obviamente, y antes, o sea, el niño había dicho este tipo de groserías y esta gente lo aplaudía. ¡Ah, qué gracioso!, ¿no? Entonces el niño enojado lo dice y pues la señora casi lo mata a golpes. Pero Entonces, así te estoy pagando a tu educación, ¿no? pues algo así, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Okay. Entonces, no es cierto. No digas Pero- que bueno, digo, no sabes ni quién es. Bueno, Tú no sabes quién es, yo sí. Y esa persona seguramente sabrá si nos ve, ¿no? Sí, seguramente sí. Entonces, Uru. no Chismecito. creo que nos vea. Pero te digo. Entonces, o sea, es eso también, ¿no? Como la parte de la educación, Sí, de sí. ser congruentes con las cosas, ¿no? O sea, que no le puedes permitir unas cosas y otras no, pero tampoco se trata de matar al niño a golpes para Sí, no. educarlo, y por cosas que tú aplaudes, ¿no? Y ese tipo de situaciones, entonces digo, híjole, o sea, yo sé que es difícil ser papá y cuando son tus primeros hijos, pues no sabes ni qué pex, pero digo, sentido común. Sí, no, definitivamente. Pero la realidad es que a muchos de nosotros o de nuestra época no nos enseñaron así, ¿no? O sea, a mí mi mamá yo creo que no me golpeó. O sea, Creo, dice. me refiero a que de lo que yo me acuerdo, ¿no? A lo mejor ya grandes, ¿no? Porque ya éramos muy desmadrosos mi hermano y yo. Uh-huh. E intentó pegarnos y nosotros pues al defendernos o al querer bloquear el golpe, digamos así, se pegaba mi mamá con nosotros, que además no era un golpe así tan fuerte, pero pues de acuerdo a nuestra edad, y se lastimaba a mi mamá, entonces dejó de intentarlo incluso. Pero no recuerdo de pequeño, de por sí no tengo muchos recuerdos, ¿verdad? No. Pero no tienes recuerdos, imagínate cuando eras pequeño. Ajá. Pero yo no recuerdo a mi mamá golpeándonos. Sin embargo, o sea, a lo mejor podría salir la pregunta entonces, ¿por qué yo sí creo que podría ser algo que podría hacerse? Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo creo que primero obviamente se tiene que dar una instrucción a un niño. O sea, ¿sabes qué? Eso no se hace, y eso no se hace, y eso no se hace. Y después de dejarlo bien claro qué es lo que no se hace, o qué es lo que no le quieres permitir al niño, uh-huh, y aún así sigue haciéndolo, entonces ya viene un correctivo, tiene que venir algo más fuerte. A lo mejor tú lo ves como un regaño más fuerte, uh-huh, pero a lo mejor el regaño más fuerte sigue sin funcionar, uh-huh, y entonces ya tiene que venir a lo mejor una nalgada. Yo estoy en contra más bien de que los agarren de saco de golpear, ¿no? Uh-huh. Eso jamás va a solucionar, al contrario. O sea, a lo mejor ya no va a ser eso que por lo que le pegaste, pero en el niño va a provocar otra cosa y se va a hacer violento, y ya no solo con su familia, sino en general, ¿no? Claro. Con cualquiera que se relacione. Uh-huh. Entonces, de que lo siga viendo, siga viéndolo. O sea, lo podemos ver en las noticias, en las calles, y pues ¿de dónde nace eso? Pues de la casa. O sea, eso sí, sale de la casa totalmente. Entonces, por eso es que yo digo, bueno, sí creo que podría ser una opción de hacerlo, sí. Pero tampoco hacerlo en público. O sea, eso tampoco, sí, eso no. Jamás. O sea, digámoslo así, la reprensión que le hagas, incluso si es regaño fuerte a tu hijo, jamás en público. Pero, como dices, y bien lo explicaste al principio de este punto, sigue sucediendo, lo seguimos viendo en la calle. Sí, y tú te viste leve, pero hay quienes agarran, los agarran así, sí, unos madrazos, Entonces ahí, y como dices, puta, quién sabe si ese güey está bien pinche loco, o esa vieja está bien loca,
y me voy a meter y lo que sucedía anteriormente, sí, por ejemplo, porque sucedía cuando veías a una pareja peleando y que el hombre le pegaba a la mujer y, oye, ¿qué le pasa? Es mi marido y él me puede tratar así. Sí. Y dices, pues que te lleve a ti, mejor ya no me meto. Sí, te metes y tú sales perdiendo, ¿no? Entonces... O sale ya un pinche loco y te saca una pistola y dices, ¿tú qué te metes? Sí, no sabes. ¡Pum! No sabes lo que traiga la gente. ¡Pum! Que traiga la gente en la cabeza, por eso mejor así como que... Sí. Pues vas con cautela también, ¿no? ¡Pum! Ay, perdón para los que tienen audífonos. Oh, sí, soy fuerte. Pues sí. Bueno, eso se arregla, pero sí puede suceder. Sí. Al final. Vas. Salir de casa y que nadie supiera nada de ti. Quizá hay cuarentones que todavía extrañan esto, pero es que hoy resulta inconcebible pensar que un adolescente podía salir de casa en la mañana y que sus padres no supieran nada de él hasta que regresara en la noche de todas sus actividades. Ay, sí, perdón. Así podías irte a la escuela, al cine y con tu novia a lo largo del día sin tener que reportarte en tu casa o con tus conocidos, siempre y cuando no te pasaras de la hora usual de llegada. Si querías presumirle a tus conocidos que habías visitado un lugar interesante, tenías que esperar a contárselos y no solo hacer check-in en Swarm. ¿Qué? Sí. Como hasta antes de finales de los 80 no había celulares, si tenías que llamar a algún lado desde la calle debías usar los teléfonos públicos y a veces tenías que hacer fila durante varios minutos para poder usarlos. Una moneda te daba chance de llamar por 3 minutos y durante unos años antes de que privatizaran a los que hoy es Telmex, fueron gratuitos, así que no faltaba el manchadito que se pasaba unas horas hablando sin importarle la urgencia de quienes estaban formados. Sí, o sea, el otro día también estábamos platicando con Alfita de eso, ¿no? Ajá. De cómo realmente usabas el celular para lo muy necesario. Ya a nosotros nos tocó también salir sin celular. Sí, claro. Y decías, pues tengo que salir, pero le tengo que llamar a mi mamá. Yo me acuerdo una vez que salí, tenía yo creo como 15, 16 años. Y entonces mi mamá iba a un gimnasio que estaba aquí cerquita. Y me gustaba la sobrina del instructor. Y o sea, me gustaba, y aparte, o sea, yo con las hormonas acá al tope, ¿no? Entonces, pues yo nada más iba a acompañar a mi mamá, ni hacía ejercicio, nunca me ha gustado hacer ejercicio. Y y llego y no estaba, y me dice el instructor, no, es que salió con sus amigas. Ah, ¿y a dónde fue? No, pues a Plaza Galerías. En ese entonces, ¿te acuerdas que Plaza Galerías, puta, era de las más chidas, sí, ¿no? sí. Entonces, pues yo aquí, ese morro ahí de la obrera, pues ¿cómo me voy? Entonces vengo con Carlos y me dice, no, pues te tienes que ir así, que al Metro Hidalgo, y de ahí sale una pecera, de ahí para allá y pues, te deja ahí enfrente. Ya me explicó cómo y todo. Entonces, total que me voy y, o sea, la morra jamás la encontré. Vete a saber si era cierto que se fue, ¿no? O no. Pero pues yo voy de pendejo, ando caminando con toda la pinche plaza. No la encontré, jamás la encontré. Y entonces, pues, ¿te acuerdas que lo que decía aquí de los teléfonos de Telmex eran con tarjeta? Sí. Entonces tenías que traer o tu tarjeta o dinero para comprar una tarjeta que la mínima era de 20 pesos, creo. De 30 pesos. 30 pesos, que según yo había de 20 pesos. Comprar una y meterla al teléfono para que te comunicara y ahí te iban descontando. Primero me acuerdo que te descontaba como que por minuto. Ya después te descontabas de cuenta 5 pesos y el tiempo que tú te quisieras tardar. Pero entonces me acuerdo de hablarle a mi mamá, oye, es que pues ya es bien noche y no me acuerdo, ven por mí, no sé qué. Ajá. Y entonces pues mi mamá le habla a Carlos, oye, es que me habló Raúl y no se sabe regresar y todo. Dile que ahí enfrente pasan y lo dejan en el Metro Hidalgo y de ahí del metro pues llega a Chabacano. Nada de caliente, pues se quería ahí, pues ahora que se regrese. Ajá. Y pues yo veía pasar los micros atascados, o sea, la gente colgada y yo apenas, pues era de las primeras veces que salía así lejos, digámoslo así.
Y decía, no, ¿cómo me voy a subir? O sea, no puedo, no se puede subir. O sea, no se puede. Y pues ya me regresé y no llegué tan tarde. O sea, llegué aquí, no sé, a las 9, 10 de la noche, pero... O sea, el uso de la tarjeta para estar comunicado, si no, pues ni siquiera, o sea, no hubiera habido manera de poderme comunicar con mi mamá. Y obviamente, pues era comunicarse a la casa y yo sabía que mi mamá estaba en la casa, si no, pues, ni siquiera. Y ahora ya no, o sea, ahora ya sales o llegas a algún lado y voy acá o voy allá. Y en este caso, por ejemplo, con Alfita, y compárteme tu ubicación y dónde estás y ya vemos también otras cosas, ¿no? O sea, como, sí. O sea, secuestran las morras o hay morras que se van, o vemos de todo, ¿no? Ay, no. Pues sí hay, o sea, existe. O sea, en la semana vimos una morra que se fue de aventón porque en redes sociales conoció un tipo y le dijo, pues vente para acá te voy a dar un buen empleo, te voy a pagar tanto. Se fue. Y y vivía en la calle porque no fue cierto y le fue bien. Sí. Sí. Sí, fíjate que yo me acuerdo también cuando igual estaba yo creo que en la secundaria, ¿no? Tampoco no todo mundo tenía teléfono en su casa. Ajá. O sea, antes el tener teléfono en tu casa sí era de alguna manera un lujo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que nosotros no teníamos teléfono en mi casa. Entonces, si yo me quería comunicar con mis papás, porque llegaba a salir así, yo le tenía que marcar a la casa de mi abuelita. Y mi abuelita o alguna de mis tías tenía que ir a la casa de mis papás a avisarles que yo había marcado o que iba a marcar en tanto tiempo, ¿no? Entonces para que fueran y recibieran tu llamada. Exacto, nada más como pasarles el recado, ¿no? Y así era. Entonces, sí era como bien complicado. Y ahora yo me pongo así como en el lugar de mis papás, ¿no? De que pues sí, o sea, yo no sé si a lo mejor una vez me fui al Universum, ¿no? Nos dejaron una tarea y nos fuimos todas, ¿no? Y pues ya llegamos hasta la noche. Entonces, no, sí, creo que al Universum. Sí. Yo era una niña de bien. Entonces, y pues ya, o sea, regresamos hasta la noche porque así fue de irnos todo el día saliendo de la escuela. Y ya llegué, pues todo como si nada, ¿no? O sea, ahora yo me pongo en esa posición de que mi hija salga y yo no sepa absolutamente en dónde está ni nada de ella hasta en la noche que regrese, yo no podría, ¿no? O sea, y haciendo de lado como el ser sobreprotector o no, haciendo de lado. Sí, porque tal vez sí un poco, ¿no? Pero pero sí, imagínate, ¿no? O sea, yo me pongo en esa posición y digo, no manches, o sea, estar como que ahora ya como con la angustia de ¿y dónde estará? ¿Y estará bien? O sea, y sin poderme comunicar y sin saber si está bien o si llegó al lugar donde tenía que llegar y o si ya viene para acá o si no sé, alguna emergencia y que no se pueda comunicar conmigo para decirnos vengan por mí, ¿no? Entonces ya no, o sea, a pesar de que nos tocó vivir esa parte de no poder estar tan comunicados cuando salíamos, yo ya no concibo como el no poder tener contacto con ella ni saber en dónde está en ese momento, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo estabas diciendo así, me recordó un episodio de Black Mirror que vimos al principio, ¿no? Que es tanta la sobreprotección que quiere tener la mamá sobre su hija que le instala una nueva, no sé si decirlo así, aplicación o artículo, no sé, un gadget, en donde ve en una cámara todo lo que su hija está viendo. Ajá. Y todo, audio y video, ¿no? Entonces, pues sí llega un momento en que ya invade la privacidad de la hija, ¿no? Sí. Y su espacio y sus cosas, ¿no? Y incluso ve cosas que ni quiere ver, ¿no? Pero a ese extremo es como, o sea, es una crítica social, ¿no? Uh-huh. Y obviamente eso no existe, pero ¿quiénes hacen esa función ahorita? Pues las redes, ¿no? Y decir, pues estuvo aquí, pues ya sé que estuvo aquí. Y aparte te pones a pensar, ¿no? Que posiblemente en un futuro exista. ¿Y cuántos papás no estarán dispuestos a pagar por algo así? Un chingo. ¿No? Entonces, yo le platiqué a Alfita ese episodio no hace mucho. Entonces, justamente porque estábamos tocando el tema como de la privacidad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le digo, no, o sea, es que sí está bien cañón, ¿no? Porque digo, o sea, como papá dirías, puta, o sea, está genial porque así estoy viendo en todo momento
cuando yo no puedo estar con ella, se queda grabado. ¿Qué está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? Si realmente fue a donde me dijo que está, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, o sea, llega el punto de ahora la privacidad, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tú como padre puedes invadir la privacidad de tus hijos con el pretexto? Porque yo a veces siento que sí es como un pretexto, ¿no? Como el pretexto de cuidarlos y de protegerlos y de que nada les pase, ¿no? Entonces, sí, ese episodio está muy bueno. Sí, está bueno. Y sí te hace pensar mucho en... Bueno, o sea, ya viéndolo como del lado de los padres, ¿hasta dónde estás dispuesto a invadir la privacidad de tus hijos con tal de mantenerlos seguros, ¿no? Sí, está bueno. De por sí toda esa serie está buena, ¿no? Sí. Salvo uno u otro episodio, pero son los menos. Sí. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Sí, estábamos hablando de salir y que nadie supiera de ti, ¿no? A nosotros sí nos tocó y yo creo que precisamente por eso es que nos ponemos en ese papel ahora, en el otro papel, ¿no? Que a lo mejor sí, la sociedad es diferente totalmente, o sea, antes podías salir no sé, por ejemplo, a mí me gustaba mucho salir al centro y en el centro pues era de noche y muchas veces ya estaba solo, ¿no? No había tantos negocios ahorita, bares y demás, no había tantos, sí había, pero no eran tantos como ahora los hay. Sí. Ahora ves gente hasta toda la noche en el centro, pero antes no, antes eran a lo mejor las 12 y ya era muy poca la gente que había en el centro y podías ir a caminar y sin ningún problema, no había, o sea, había el riesgo, claro, de que te asaltaran, pero era lo menos que sucedía. Entonces, pero ahorita ya no, ahorita te asaltan afuera de tu casa, en donde vivas, en donde sea. Y a la hora que sea, ¿no? O sea, antes era así como que el riesgo más en la noche de, pues no salgas, ¿no? Tan noche. Digo, yo también recuerdo que, por ejemplo, hacían mis amigos fiestas ahí por mi casa, te estoy hablando de unas, tal vez 5 o 6 cuadras de mi casa, y eran la 1, 2 de la mañana y yo me regresaba caminando sola, ¿no? A esas horas, ahorita, pero sin ni pensarlo, ¿no? O sea, no, o que alguien te vaya a dejar, o así sean escasas 6 cuadras, pides un Didi o un Uber, ¿no? Para que te vaya a dejar a la puerta de tu casa porque pues ya no es seguro. Sí. Ay, qué cosas. Ay, no, los señores. Okay. 7. Jugar fútbol en la calle. Todavía por allá de los 90s era común ver por las calles del DF a grupos de chavitos jugando fútbol en pleno arroyo vehicular, y no solo de colonias alejadas, sino en hoy transitadas vías como Michoacán en la Condesa u Orizaba en la Roma. Bastaba con un grito de coche, coche para interrumpir el partido y dejar pasar al auto que amablemente bajaba la velocidad, mientras los pamboleros de asfalto se hacían a un lado para reiniciar de inmediato el juego. El material del que estaban hechos los autos por allá de los 70s y 80s aguantaban mucho más un balonazo sin ser abollados que los actuales, que ya sufren daños en el toldo con apenas una granizada. Eran otros tiempos. Yo creo que ya es muy poco lo que llegas a ver a gente jugando fútbol en la calle, ¿no? Ya casi no pasa. Jugando lo que sea, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estaba pequeña, todos los niños de la cuadra salíamos a jugar, ¿no? Bueno, de hecho mi prima y yo éramos las únicas niñas y todos los demás eran niños, ¿no? Entonces salíamos a jugar, salíamos a andar en bici y eran las 9 de la noche y nosotros seguíamos jugando en la calle, ¿no? De repente nuestros papás se asomaban hacia ver si seguíamos jugando y ya, ¿no? O sea, pero podíamos estar hasta en la noche jugando en la calle sin broncas, porque sí, aparte de que no había como mucho tránsito en las calles, era seguro, ¿no? Y podías estar afuera jugando sin broncas. Ahora sí es muy raro ver, no digo que no lo haya, pero sí es muy raro como ver jugar a niños solos en la calle, ¿no? Siempre están como adultos con ellos, es que salen a jugar, o bueno, parques, ¿no? Pero sí ya no es como tan frecuente como antes, que prácticamente en cada cuadra veías al grupito de niños jugar, ¿no? Y ya no tan, hablando de fútbol en la calle, pues por ejemplo estas 2 cuadras, los domingos, sobre todo los domingos, se juntaban para jugar fútbol. Y entonces sí llegaban a pasar los carros y pues, se hacían a un lado y ya seguían, ¿no? Uh-huh. Ya después ya les valía, o sea, ya después ya ni aunque pasaran carros dejaban de jugar. Uh-huh. Pero ya ahorita ya no lo ves. O sea, ya ahorita ya, por ejemplo, también antes aquí enfrente había un callejón y también estaba la escuela, pero era otra construcción, era una construcción más alta. Entonces jugaban frontón. Uh-huh. Y ahí agarraban la pared de frontón y ahí se juntaban, ¿no? Y sí, decías, pues son los vagos y los marihuanos de la cuadra, ¿no?
pero al final sí ya no se ve. O sea, al final eso ya no se ve. No, yo también recuerdo allá en la casa de mis papás, hasta cerraban la calle, ¿no? Porque todo, igual como dices, todos los domingos se ponían a jugar ahí y y cerraban la calle, pues obviamente si se pasaba un carro, pues ya como que hacían uno de sus cosas para dejar pasar el carro, ¿no? Pero era todos los domingos que se pusieran a jugar ahí, afuera de la casa de mis papás. Y todos los vecinos, ¿no? O sea, tanto niños como adultos, o sea, se ponían a jugar ahí. Y no, pues hace añísimos que pues eso ya no pasa, ¿no? O sea, ya no sale la gente a jugar a las calles, ¿no? Por lo menos allá donde viven mis papás. No, pues, Que hace muchísimo tiempo que ya no lo hacen. Por un lado está bien. Ay, el Grinch. Es que no manches, luego, o sea, pasabas como peatón y también les valía madre, o sea, y se daban con todo y a veces hasta a propósito te pegaban para que caminaras más rápido, ¿no? A nosotros sí nos llegó a pasar eso. Bueno, no sé, es que ya son más educados, ¿no? No, sí. Y digo, a mi mamá, por ejemplo, a nosotros no nos dejaba salir a jugar. O sea, no le gustaba. Entonces teníamos el patio para jugar nada más. Pero pues sí costó varios vidrios rotos y así. No, a mí sí. Andar en bici y en patines y andar jugando caballitos y tirándonos y no, yo era un niño. Y pero sí estaba bien chido. Niño cintilín. Sí, esa era yo. Entonces pues ya hasta iban, porque de hecho mi prima y yo éramos como las más grandes del grupito de niños, ¿no? Entonces siempre iban a gritarnos y ya salíamos, ¿no? O aguántame porque estoy comiendo. Ya comíamos rápido y nos salíamos a jugar así toda la tarde. Y sí estaba bien chido, ¿no? O sea, sí tuve una bonita infancia. Fíjate. Sí, eran otros tiempos. Sí. Chale. ¿Qué? ¿Otros tiempos? Sí, ya sé. No podemos ocultar ya nuestra edad. Nuestros 30 años. 32. Bueno, tú. Yo soy más joven. Sí. Sí. Yo tengo documentos que avalan. Ya. Claro que sí. Se fue plan con maña. No. Pero bueno, pues creo que ya se acabó el tema, ¿verdad? Ya, solo eran 7 puntos. Y pues estaba pensando, pero la neta no se me ocurre como que otro más. No, ni yo. Creo que está bien, es buen tiempo. Tiempo. Ya pedo con media cerveza, ¿no? No, ya me la acabé. Ya llegaste a esa edad. Claro que no. Pero bueno, entonces les recuerdo que ya están nuestros otros episodios ahí arriba. Ya empezamos con las cápsulas. Ajá, espero que les haya gustado. Ahí les dejé una encuesta para que la contesten. Y si no les gustó, pues de todas formas lo vamos a seguir grabando, ¿no? Entonces. Ahí en la semana esperen la siguiente cápsula. Exacto. Y yo creo que ya vamos a ir encontrando de qué van siendo las cápsulas. Uh-huh. Pero al final va a ser nuestra humilde opinión. Como siempre. Entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye.